momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Chile. Mas tu palabra permanecerá. Hemos estado hablando sobre la fe. Anteriormente hablamos sobre el arrepentimiento. Son ciclos de prédicas que están argumentadas sobre los cimientos de la doctrina cristiana, ¿verdad? ¿Me muevo ahí? Un poquito más. Los cimientos de la doctrina cristiana, y uno de ellos es la fe. ¿Ok? Y estudiando sobre la fe, me acordé de una película que vi hace como 3 años, larguísima, que se llama El Silencio. Yo no sé si alguien la vio. No la vea. ¿La viste? Súper larga. Larga y con un final amargo para mí. Y para los que conocemos la palabra de Dios. Trata de unos jesuitas en Portugal, si no me equivoco. Jesuitas de Portugal. Y uno de ellos es enviado de misiones a China. ¿Ya? ¿China? Sí. Lo vi hace rato. Fue enviado a China este misionero jesuita y llega a oído de sus discípulos que él había renegado de su fe por la persecución a los cristianos en China, por las torturas y por todo lo demás. Él renegó de su fe. Eso llegó al oído de sus discípulos y sus discípulos, un poco dudando de esta situación, deciden viajar a China para ver si era cierto esto de que él había renegado de su fe y si en alguna forma ellos podían revertir esta situación. Entonces viajan a China y se encuentran con este panorama que era bastante crudo de la persecución hacia los cristianos. La historia es súper larga, así que voy a resumir. Se las voy a contar porque no la vean, para que no la vean. Viajan a China, qué sé yo, y se encuentran con una persecución súper cruda hacia los cristianos. Los torturaban, los perseguían y los obligaban, los sometían a renegar su fe. Cuento corto, efectivamente, este jesuita, el mentor de estos 2 discípulos que viajaron, había renegado de su fe y se había sometido a la religión pertinente a los chinos. No recuerdo qué pasó con uno de esos discípulos, pero me acuerdo que el protagonista luchó, predicó el evangelio, pero finalmente terminó siendo doblegado por los chinos, al igual que su mentor, y renegando de la fe. El fin de la historia termina dando a entender que a pesar de que ellos habían renegado públicamente, verbalmente y con sus actos y haber abrazado otra fe, la película da a entender que igual podían haber sido cristianos porque el hombre murió con una cruz en la mano. Cosa que no enseña la Escritura y está totalmente distante a lo que enseña la palabra de Dios. Así que mejor después de 3 horas, o quizás más, no me acuerdo, me quedo con esa sensación de que lata. No la vean. Y vemos en la palabra de Dios que si hay un hombre que fue por las misiones, si hay un hombre que tuvo un cambio radical de pasar de ser perseguidor de cristianos, asesino de cristianos, pasó a ser un apóstol de Cristo y alcanzar almas para Cristo. Pablo, el apóstol Pablo, ¿verdad? Y Pablo, al igual que los cristianos, al igual que estos jesuitas que mostraban la película, sufrió persecuciones, sufrió tortura, sufrió abandono, sufrió frío, hambre por la causa de Cristo. Él vivió una batalla de la fe. Y nosotros los cristianos estamos viviendo constantemente la batalla de la fe. Una batalla que es del día a día. Una batalla que nos confronta contra el enemigo. Vamos a 1 Timoteo 6, 12, 14. Pablo, al igual que este jesuita, tenía discípulos y había uno muy amado para él que era Timoteo, el joven Timoteo. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición
de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Pablo sufrió prisiones, fue encarcelado físicamente por bastante tiempo, y Pablo sabe de lo que está hablando. Nosotros podemos decir, no, si yo peleo la buena palabra de la fe. Yo no sé cuántos han sido prisioneros por la causa de Cristo aquí. Yo creo que ninguno, ¿verdad? Persecución, hasta por ahí no vas. ¿Por qué? Porque si nos insultan, si nos ofenden, que el canutito, que ya saliste con tu Biblia. Pero lo que vivió Pablo fue súper crudo. Fue acusado de blasfemar, etcétera, etcétera. Y él le manda a su discípulo Timoteo que pelee la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Pablo sabía que nosotros estamos viviendo una lucha. Pablo sabía que lo que nos iba a tocar como cristianos es batallar una pelea dura. No debemos subestimar al enemigo. El enemigo es real, el enemigo está buscando a quien devorar, está al acecho. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Nuestra visión, nuestro objetivo es la vida eterna y no las cosas terrenales. Si su batalla es conseguir más títulos profesionales, si su batalla es ser el más exitoso en su trabajo en este mundo, acumular riquezas, si su batalla es, no sé, ser el mejor deportista, conseguir medallas, puede que esté equivocado de bando y está peleando en el bando contrario, está peleando la batalla equivocada. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. ¿Quién nos llamó a la vida eterna? Jesucristo. Y Pablo dice más adelante, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Pablo habla de Jesucristo porque Jesucristo vino a esta tierra con un solo objetivo: dar su vida por la causa del Evangelio. Y le dice, así como Jesucristo, tienes que dar tu vida por la causa del Evangelio. Dar testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Jesucristo tenía dos opciones: o cambiar su discurso y ser perdonado e irse para la casa sin haber dado su vida en una cruz, o mantener su fe, mantener su testimonio y dar la vida hasta la muerte de cruz. Y eso fue lo que hizo. Poncio Pilato le dijo, ¿tú eres el Hijo de Dios? Yo soy el Hijo de Dios. Y eso le costó la vida a Jesucristo, y Jesucristo, consciente de lo que estaba haciendo, por su propia voluntad, dio su vida por todos sus hijos. Y Pablo le dice a Timoteo que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es nuestro mandamiento? ¿Dónde está nuestro mandamiento? En la palabra de Dios, ¿verdad? Y debemos guardar su palabra y hacer la obra que nos corresponde. ¿Hasta cuándo? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hasta el fin de nuestros días acá en la tierra debemos dar la batalla, mantener nuestra fe, mantener nuestro testimonio y dar la vida por la causa del Evangelio. Ahora, eso no significa que usted va a morir a punta de un fusible o con el filo de una espada. Puede que sí, pero no necesariamente eso es lo que se refiere cuando dice toma tu cruz y sígueme. El que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. Yo a donde voy es a la muerte del Calvario. ¿Quieres seguirme? Bueno, vamos, toma tu cruz y sígueme. Muere a ti mismo. Ese es el mensaje. Muere a ti mismo, muere a tu carne, muere a tus deseos, muere al pecado, muere a este mundo. Nuestra visión debe estar en la vida eterna. Segunda Timoteo 2:3-9. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de ¿qué? De agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién es ese? Jesucristo. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, ¿qué debe hacer primero? Debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio,
en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. ¿Qué parte diciendo Pablo al joven Timoteo? Ojo que 2 Timoteo está escrita desde la cárcel. Pablo estaba encarcelado en este momento, estaba en sus últimos días de vida y él escribe desde la cárcel y le dice: tú, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Usted es un buen soldado de Jesucristo o es uno mediocre? Al último que llamarían a la guerra. ¿Es usted un buen soldado de Jesucristo? ¿Se considera un buen soldado de Jesucristo? ¿Sí? ¿No? ¿Más o más? Si usted es un buen soldado de Jesucristo, sufra las penalidades como un buen soldado. Insisto, la penalidad de un buen soldado, de un hijo de Dios, de un creyente, es tomar la cruz, morir a sí mismo, morir al pecado, morir a la carne, morir a las tentaciones de Satanás, a las tentaciones del mundo. Porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Lo dije. Si usted es parte del reino de los cielos y no del bando de Satanás, si usted es parte del reino de la luz, usted no puede vivir como alguien que milita del otro bando. Sería un espía, un doble agente, que le llaman, ¿no? Si usted es del regimiento del Señor de señores y Rey de reyes, vivamos como tales. El labrador, para participar de los frutos, tiene que trabajar la tierra. Nosotros no sabemos de eso porque no sé si hay alguien del sur que ha trabajado la tierra, pero lleva su pegas, ver los frutos. Hay que trabajar la tierra, regarla, estar preocupado que la semilla empiece a germinar, que la tierra sea buena tierra, etcétera, etcétera. Conlleva un trabajo para recién empezar a ver frutos. Si usted quiere ver frutos como cristiano, va a tener que sudar la gota gorda para el reino de los cielos. Acuérdate de Jesucristo. Una vez más Pablo le habla de Jesucristo. Jesucristo es nuestro estándar. ¿Ya? Si usted se quiere comparar con alguien, no se compare con el pastor, ni con el hermano que tiene al lado, ni con su papá, ni su hijo. Compárese con Jesucristo. Jesucristo es el mayor estándar que tenemos y a cuál debemos imitar. Tenemos que ser y alcanzar la estatura del varón perfecto, de Cristo. Mientras estemos en esta tierra hay que luchar por alcanzar la estatura del varón perfecto. Jesucristo, descendiente de David. ¿Por qué menciona esto Pablo? ¿Por qué le recuerda que es descendiente de David? Porque Jesucristo es descendiente de un hombre al igual que nosotros. Jesucristo es 100% Dios, pero también 100% hombre. ¿Sabemos eso? Y al ser 100% hombre, sufrió las mismas penas que nosotros, las mismas angustias, las mismas necesidades. Fue tentado en todo, pero no pecó. Jesucristo conoce las necesidades que nosotros vivimos. Jesucristo sabe todas las penas que nosotros pasamos porque Él también pasó penas. Jesús lloró, el versículo más corto de la Biblia. Jesús también pasó hambre en algún momento, también tuvo que haber pasado frío. Entonces Pablo le recuerda a Timoteo que Jesús también era descendiente de David y que Jesucristo, resucitado de los muertos, Jesucristo murió y al tercer día resucitó. Eso habla de una victoria por sobre la muerte, por sobre Satanás. Por lo tanto, pertenecemos al bando victorioso, al regimiento triunfador. Hay una guerra que está ganada. ¿Lo creemos? Hay una guerra que está ganada y eso lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, murió y resucitó. Pero hay una batalla de todos los días. No nos podemos relajar y confiar de que la guerra está ganada y que Cristo lo hizo, porque la Biblia, toda la Biblia nos manda a esforzarnos. Esfuérzate y sé valiente, le dijo a Josué para alcanzar la tierra prometida. Esfuérzate y sé valiente. Todos los apóstoles, discípulos, los profetas, los hombres de Dios lucharon y muchos de ellos dieron la vida por la causa de Cristo y del Evangelio. Resucitado a los muertos conforme al Evangelio, en el cual sufro penalidades. Pablo estaba sufriendo en la cárcel y les recuerdo, estos eran sus últimos días de vida acá en la tierra. Y dice que estaba sufriendo, no que estaba tranquilo en la cárcel, encadenado, aquí nadie me molesta, está un poquito helado, pero estoy tranquilo. No, sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor.
Como el peor de los bandidos, como el peor de los delincuentes, Pablo fue tratado. Pero la palabra de Dios no está presa. A nosotros nos pueden encadenar, nos pueden matar, nos pueden torturar, nos pueden insultar, pero la palabra de Dios va a seguir activa por los siglos de los siglos hasta que Cristo venga. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios, no la nuestra. La palabra de Dios, no la del hombre. La palabra de Dios va a penetrar hasta los tuétanos y va a seguir siendo eficaz. Pablo nuevamente al joven Timoteo: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Por qué Pablo estaba soportando estas penalidades, estas cárceles, esta persecución? Por causa de los escogidos, para llevar el mensaje de Dios a los escogidos, a los que necesitan escuchar el mensaje. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros amamos al prójimo, debemos preocuparnos de que la palabra de Dios llegue a nuestro prójimo, cueste lo que cueste. ¿Amén? Yo no sé cuánto han tenido un colega o en la universidad un compañero que es agente secreto del reino de los cielos. Sabemos que es cristiano, porque alguna vez lo mencionó, alguien dijo, pero jamás habló de Dios, y mucho menos con su conducta. Yo tuve un colega así, no voy a decir dónde ni quién, por si ve la prédica, pero el hombre hasta hablaban de él, no, que era medio... No voy a usar los términos que decían de él, pero daba cero testimonio de cristiano, y por lo menos yo creo que nunca lo escuché hablar de Cristo en el trabajo. Lamentable, porque la palabra de Dios nos lleva a vivir como cristianos, como hijos de Dios, santos, apartados, y predicar el Evangelio. Eso no significa que vivamos en una burbuja, ¿ya? Es distinto a que nos metan en una burbuja, encarcelados, a que nosotros nos apartemos y vivamos ocultos. ¿Lo cambié? Uy, ahí quedamos, ¿no? Ya. Sigamos. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Esa debe ser nuestra visión siempre. ¿Qué importa si nos matan por causa del Evangelio? ¿Qué importa si sufrimos penalidades como cristianos? Va a haber un momento en que vamos a reinar eternamente con Jesucristo. Nuestros cuerpos van a ser glorificados y vamos a vivir eternamente en la presencia de Dios, alabando y exaltando su nombre. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, ojo, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel. Me gustó mucho una explicación que alguien dio de este texto, porque muchas veces decimos, no, si somos infieles no importa. Dios permanece fiel con nosotros. ¿Es así? No importa si nosotros le fallamos y si no lo buscamos. Él permanece fiel. No. Él es fiel a cumplir todo lo anterior. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Él es fiel en cumplir eso. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Él es fiel en cumplir eso. Si lo negáramos, Él también nos negará. Él es fiel en cumplir eso. ¿Amén? Porque no puede negarse a sí mismo. O sea, si Dios prometió algo, lo va a cumplir porque Él no puede negar lo que dijo. Filipenses 2, 5, 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para quién esta palabra? ¿Solo para los de aquellos tiempos que seguían a Cristo? No. Esta palabra es para todos los hijos de Dios, los discípulos de Dios, los siervos de Dios, los que han creído en su nombre, los que han abrazado la doctrina cristiana, la fe cristiana. Haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál es el sentir de Cristo? El sentir de Cristo fue que Él, siendo Dios,
no le importó su posición de Dios. Dios estaba aquí más arriba, no me alcanza el brazo. No le importó su posición. Se hizo hombre, se humilló. Siendo Dios, dejó todo y dijo ya. Dios Padre, yo voluntariamente me voy a hacer hombre de carne y hueso. Recuerda que también es 100% Dios. Me voy a humillar sin estimar mi condición de rey, de Señor, y me voy a despojar de todo mi reinado. Hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Y obediente a qué? ¿Solamente a venir a esta tierra a predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación? No, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ese es el sentir que debemos tener nosotros que estamos batallando por la batalla de la fe. Dar la vida hasta la muerte, si así Dios lo quisiera. Amén. Segunda de Corintios 10, 3, 5. Aunque andamos en la carne, somos carne y hueso. O usted es un fantasma. Somos carne y hueso. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Hay dos bandos. Los que sirven a la carne y los que sirven al Espíritu. ¿Amén? ¿Se entiende? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No andamos con bazooka, no andamos con metralleta, con la hechiza. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. ¿En quién? ¿En nosotros? ¿En su hermano? ¿En el pastor? ¿En las ofrendas? ¿En los diezmos? Nuestras armas son poderosas en Dios, solamente en Dios. Para la destrucción ¿de qué? De fortaleza, las fortalezas del enemigo, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Para derribar argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Estas armas son poderosas para derribar al enemigo, son poderosas, no subestimemos las armas que nos ha dejado el Señor. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Que nuestros pensamientos, el ciclo anterior de prédicas fue sobre el arrepentimiento, ¿verdad? ¿Y qué decíamos que era el arrepentimiento? Un cambio de mente. Ahora nuestra mente no está en las cosas de la carne, porque no militamos según la carne. ¿Ya? Hay un cambio de pensamiento, el cual nos lleva a vivir conforme a la palabra de Dios. Hay una batalla que es real, una batalla que no es física. Por mucho que a nosotros nos golpeen, nos azoten, nos escupan, esa no es nuestra batalla. Nuestra defensa no es actuar como nos ofenden a nosotros, sino espiritual. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Es real la batalla? Es real. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6 nos enseña que hay una batalla y es una batalla real y es de todos los días. De repente nos relajamos y hay un día que no oramos. Créame que está dándole paso al enemigo para que lo ataque. De repente nos relajamos y no leemos la palabra. Si usted sigue leyendo después Efesios 6, va a encontrar cuál es la armadura del cristiano. El yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la palabra que es la espada, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, el calzado del evangelio de la paz. ¿Todo bien o no? Léalo después. Esa es la armadura del cristiano. Y usted debe vestirse de esa armadura. ¿Cuándo? A veces, siempre. ¿Usted ha visto las películas de guerra, los documentales de guerra? Cuando están en plena guerra, ¿ha visto algún soldado de choripolera? ¿O de corbata, smoking? ¿O durmiendo la siesta? No, están preparados para la batalla, están preparados para el ataque.
vístase de la armadura de Dios. ¿Para qué? Para resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo? Todos los días son malos en esta tierra. Si este mundo está controlado por el Satanás, Satanás es el príncipe de este mundo. ¿Qué va a esperar? ¿Que Satanás le dé una obsequio de vez en cuando, que haga una tregua momentánea? Ya, Rodolfo, hoy día no peleemos, vamos a tomar. No, Satanás va a querer darle como tarro todos los días. Entonces todos los días debemos vestirnos de la armadura de Dios. ¿Está leyendo la palabra? No me responda. ¿Estamos orando? Ore. Fíjese, este es un mapa que lo saqué de Puertas Abiertas. Puertas Abiertas es un ministerio, una organización que apoya a los cristianos perseguidos a lo largo de todo el mundo, ya con oración, con ofrendas, presencialmente. Hay varias formas en que ellos están apoyando a los cristianos perseguidos. Del color más oscuro al más claro es la persecución más extrema, severa y alta, en ese orden. Vemos que la persecución es real a los cristianos. Sabemos que existe. Gracias a Dios, todavía nuestro mapita no está pintado ni con amarillo, ni amarillo pato. Gracias a Dios todavía no tenemos una persecución tan tangible en nuestro país. Pero ¿es real? Es real. ¿Existe la persecución? Existe la persecución. Son 245 millones de cristianos perseguidos alrededor del mundo. 245 millones. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? No, es que hoy día está lloviendo, me quedo en la casa. No, es que no me gusta el hotel Ex Galería, ¿así se llama? No sé si vaya. Hay cristianos que darían la vida por tener una Biblia en sus manos. ¿Y qué hacen? Cuando le llega una Biblia, la memorizan por si llega alguien y se las quita y se las quema. ¿Qué está haciendo usted con la palabra de Dios? ¿Está dando la pelea de cristiano? ¿Se está esforzando por el Evangelio? Hay 245 millones que necesitan nuestras oraciones, nuestra ofrenda, nuestro apoyo. Amén. Porque nosotros podríamos ser 246 millones a lo mejor. ¿Y usted está preparado si entran aquí con fusibles a no renegar de su fe como estos jesuitas de la película? ¿Está preparado para eso? Romanos 8, 35, 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Mire, pueden venir con fusibles, con tanques, con bazooka, pero dice la palabra que ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Somos más que vencedores ante todo eso, hambre, frío, desnudez, tribulación, angustia, persecución. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que pueda venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios, porque Dios lo prometió. Si Él nos compró, si Él nos llamó como hijos, nada nos va a separar de su lado, de su mano. Nada nos va a quitar ese título de hijos. Amén. Venga lo que venga, pase lo que pase, porque nuestra visión no es terrenal, no es momentánea, no es de chuta y si me matan, no importa. Tenemos una vida eterna esperando por nosotros. Hay dos opciones. Usted muere o muere. Y si muere del bando contrario, va a morir, pero para sufrimiento eterno. Esa es una opción. Morir para sufrimiento eterno. Y la otra opción es morir como cristiano, como hijo de Dios, para vida eterna. ¿Qué decisión va a tomar usted? ¿Morir para sufrimiento eterno o morir para vida eterna? ¿Vivir para la carne o vivir para el espíritu? ¿Vivir para el reino de las tinieblas o para el reino de Dios? Filipenses 4, 12, 13. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¿Quién dice esto?
Pablo, el mismo que ha sido encarcelado, el que ha sido perseguido, el que antes mataba a cristianos, ahora vive en función del reino de Dios. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es un texto muy manoseado y mal usado y sacado de contexto por la iglesia cristiana evangélica contemporánea, por lo menos. No, si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, voy por esos millones este año. Mi meta es ser millonario en 6 meses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sacado de contexto. ¿A qué se refiere? Que si nosotros estamos pasando necesidad por causa del Evangelio, sea una necesidad física, espiritual, ser perseguido, ¿qué importa? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos fortalece en las tribulaciones. ¿Amén? Y Pablo estaba consciente de esto y él fue capaz de predicárselo a sus discípulos y dejarlo escrito para todos nosotros como testimonio de vida. Nuevamente, 2 Timoteo 1, 7, 8. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué espíritu tiene usted? ¿De cobardía? Si usted es un hijo de Dios, el espíritu que habita usted es un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor. Yo les contaba que tenía colegas y he conocido gente a lo largo de la trayectoria de cristiano en mis 18 años. No. Que no hablan de Cristo, no hablan uno se entera por si acaso se entera que es cristiano, pero no hablan de Cristo. ¿Por qué? Por vergüenza a lo mejor, por temor. Pero no tenemos un espíritu de temor, de cobardía, sino poder, amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Pablo, estando en su condición de preso, hubo hermanos, discípulos, que se avergonzaron de sus cadenas, se avergonzaron de su condición. Quizá en qué condición, en qué estado físico estaba Pablo, que se avergonzaron de él y lo abandonaron, dice la palabra. Quedó solo. Si no participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, según tus fuerzas, Timoteo, no, según el poder de Dios, nosotros no somos ningunos campeones. ¿Usted ha escuchado hoy día que se predica en la iglesia? Saca el campeón que llevas dentro. Tú eres un campeón, Jehová Junior. Eso es un evangelio totalmente contrario a lo que estamos viendo hoy día. Usted no es ningún campeón, usted no le ha ganado a nadie. El que ganó y fue victorioso es Cristo Jesús nuestro Señor. Él fue el que derrotó al pecado. Él fue el que pisoteó al enemigo. Él es el que ganó la vida eterna, no nosotros. Nosotros por gracia y misericordia hemos sido rescatados. Usted no es ningún campeón. Cuando usted se crea ser alguien superior a otro, recuerde que Dios vino a lo más vil. Usted es un vil rescatado por amor. Usted era un pecador perdido en el fango y una vez escuché también que ese fango no era solamente barro con agua, era los desechos, las cloacas, el baño combinado con barro y agua. De ahí fuimos rescatados. Éramos lo peor. Ladrones, mentirosos, adúlteros, fornicarios, borrachos, homosexuales, etcétera, etcétera. De ahí nos sacó el Señor por su gracia y su misericordia. No es por nuestras fuerzas, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. 2 Timoteo 1, 11, 12. Recuerde, estas son las últimas palabras de Pablo. De este Evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. ¿Usted sabe a quién ha creído? ¿A quién le ha creído usted? ¿Lo tiene consciente? ¿Sabe a quién ha creído usted? ¿Sabe quién es Dios, quién es Jesucristo? ¿Lo conoce? ¿Lo conoce bien? ¿Ha leído su palabra? Pablo sabía a quién estaba sirviendo. No me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso. ¿Para qué? Para guardar mi depósito para aquel día. Pablo sabía que Dios iba a guardar su vida, su alma, la vida eterna estaba asegurada.
Entonces Pablo, no importa que me tomen prisionero, no importa que me persigan, yo sé que lo que me espera es mayor, porque Dios me lo prometió y Dios lo va a cumplir. En un momento dado, Pablo quería ir a misionar, a entregar el mensaje, y sus hermanos le dicen, no vayas porque te van a matar. Y de hecho un profeta le muestra cómo le iban a amarrar las manos y los pies. ¿Alguien se acuerda de ese texto? Y Pablo dice, no importa, yo voy igual. Y en otra ocasión, Pablo dijo, lo único que sé es que me esperan prisiones, tribulaciones y angustia, pero voy a ir igual. Por amor a los escogidos, por amor a Dios, por amor al Evangelio, voy a ir igual. Pablo conoce a Dios, Pablo sabe quién es Dios y que es poderoso para guardar su alma para el día final. 2 Timoteo 4, 6, 8, y estamos terminando. Yo ya estoy próximo a ser sacrificado. Mira lo que dice Pablo. Yo ya estoy próximo a ser sacrificado. Usted se imagina, póngase en los zapatos de Pablo, usted se imagina estar ahí o aquí mismo y de repente decir, chuta, esta semana van a matar. Esta semana me van a quitar la vida por causa del Evangelio. Esta semana seguramente me van a poner la horca en el cuello. Pablo estaba consciente de eso. Estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. ¿Usted ha peleado la buena batalla por el Evangelio? Si a usted le toca partir mañana, usted puede decir, he peleado la buena batalla de la fe, del Evangelio. He acabado la carrera, he guardado la fe. No como esos jesuitas de la película. Ellos no guardaron la fe. Renegaron porque se sintieron oprimidos, acobardados, prisioneros. He guardado la fe. Por lo demás, o sea, por todo lo anterior, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. ¿Qué día? En el día del juicio. Todos vamos a tener que ser juzgados por nuestros actos. Todos vamos a ser juzgados o para vida o para muerte. Y esa muerte es sufrimiento eterno, recuerde. El Señor le va a dar una corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí. Esa corona no es solo para Pablo, no es solo para los apóstoles, no es solo para los profetas, no es solo para los que murieron a causa del Evangelio, para los mártires, sino también a todos los que aman su venida. ¿Usted ama la venida del Señor? ¿Está esperando la venida del Señor? Amén. ¿Y está luchando para ese momento? ¿Está dando la batalla para cuando venga Cristo le diga, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré? Para que le diga, buen siervo y fiel. ¿Está dando la batalla para ese día? ¿O porque está lloviendo no va a dar la batalla? 2 Timoteo 4, 16, 18. En mi primera defensa frente a los que lo acusaban, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. A veces decimos, pucha, no, pero es que el pastor no me ha llamado. O los hermanos no me saludaron hoy día. No voy a ir mal a la iglesia. Mira. Ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado esto en cuenta. Ese es el corazón de alguien que ama a Dios, alguien que ama a su prójimo, alguien que perdona. Cristo en la cruz, no le tomes en cuenta este pecado. Pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Quién estuvo al lado de Pablo? Nadie, excepto el Señor. Y eso es lo que fortalecía a Pablo, el Señor. Y me dio fuerzas para que por mí fuera cumplida la predicación y que todos los gentiles oyeran. Así fui librado de la boca del león. Esto se refiere a que fue librado de toda esa tribulación, toda esa angustia, toda esa persecución, todo ese frío, toda esa hambre, toda esa desnudez. Así fue librado. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo tenía un conocimiento tan alto de Dios, tan alto de Jesucristo,
Que venga lo que venga, Señor, por tu causa voy a dar la vida, voy a luchar hasta el final. ¿Por qué? Porque tú vas a preservarme para el reino celestial. Porque mi alma, mi vida está escondida en tus manos. Tú me vas a preservar para el día del juicio. Eso es lo que nos espera a nosotros, hijos de Dios. ¿Va a luchar por eso? ¿Va a dar la batalla de la fe? A pesar de que nos saquen de este lugar físico, la palabra va a seguir viva. Amén. Venga lo que venga, peligro, hambre, desnudez, persecución, ni ángeles, ni nada nos puede separar del amor de Dios. Amén. Gloria a Dios por eso. Su familia le va a fallar. Sus pastores le pueden fallar. Nosotros vamos a fallar entre nosotros. Su esposa, su hijo les pueden fallar. Y puede ser, sí. Pero Dios no le va a fallar. Todos abandonaron a Pablo, menos el Señor. El Señor estuvo a mi lado. El Señor está con usted. ¿Lo cree? El Espíritu Santo habita en los hijos de Dios, habita en nosotros. Y ese Espíritu estará con nosotros hasta el último día que estemos en esta tierra. Gloria a Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La fe que tenía Pablo es la certeza y la convicción de que un día Él iba a ser tomado, su cuerpo iba a ser glorificado, como todos los cristianos, los hijos de Dios, e íbamos a reinar junto con Dios. Amén. Le da gloria a Dios por eso. Se alegra en su espíritu por lo que Dios tiene preparado para nosotros. Se alegra y puede decir, gracias Señor, porque todo esto es temporal. Y a veces se nos olvida y peleamos hasta con nuestros propios hermanos. Y tratamos de, Señor, manda fuego sobre mi hermano. Pablo dijo, no importa, los perdono. Jesucristo dijo, no le tomes en cuenta este pecado. Ese debe ser nuestro sentir, nuestro corazón, y poner la mirada en Dios. Amén.